a grabar en el computador. Ya estoy grabando, entonces vayan colocando sus 2 nombres, 2 apellidos para efectos de pasar lista, como les había comentado en las clases anteriores. ¿Ya? ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Ya, ahí lo están haciendo, excelente. Y algo que les quería comentar es que lo que pasa es que estoy tratando de abrir el aula, que sé que hay tarea y control, no esta semana, si no me equivoco, la próxima, pero no, el aula no me deja el aula. Así que debería estar acá. No, ya, ahí me abrió. Perfecto. Entonces, sí, yo sé que hay por aquí reglas de evaluación, fechas de las evaluaciones de cátedra. Eso era lo que me importaba. Ya, ven, lo tenía, pero no sé dónde lo tenía. Algo que les quería comentar, vamos a tener control, creo que ya hemos hecho, sí, tarea 1, control 1, ya está listo, así que está ya en proceso de, de corrección, Revisión. revisión, claro, gracias, de entrega de notas. Muchas gracias por ayudarme con las palabras. Y ahora, para el 1 de octubre, ya, para el 1 de octubre vamos a tener control 2, tarea 2, ya, para que se vayan ahí, ¿cómo se llama? Pensando, programando, es decir, para el próximo viernes, ya, para el próximo viernes vamos a tener control 2 y tarea 2. Bueno, la tarea 2 en realidad es para el jueves 30, pero pasadito al viernes 1, ya a las 12:10 de la madrugada, ¿ya? Del viernes 1, ¿ok? La tarea. Es prácticamente ustedes entreguenla el jueves a más tardar, ¿ya? Para que evitemos cualquier tipo de complicación por que se entregó atrasado la tarea. Profe. Y luego el viernes tenemos control 2. Los temas van a ser, por supuesto, los temas que vamos a ver esta semana, ¿ya? Cinemática en 2 dimensiones. Creo que ustedes ya tuvieron el primer control de cinemática en 1 dimensión. Así que, claro, ahora lo más lógico es que sea cinemática en 2 dimensiones. Y por ese mismo motivo es que les voy a compartir ahora. Profe. Dígame. Una consulta. Con respecto al, o sea, no sé si sabrá usted, quizás tenga que preguntárselo a otra persona, pero con respecto al laboratorio, el cuestionario de la experiencia 1, que se supone que es la que corresponde a esta semana, aparece como si estuviese cerrado. Va, qué raro. El cuestionario del laboratorio. O sea, de la lectura de la experiencia 1, La que es la lectura que de se la supone que experiencia. corresponde a esta semana, aparece como si hubiese sido cerrado ya. Ya. Ah, ya, sí. Sí, mira, eso mejor consúltalo a Felipe Ritz, ¿ya? Va, qué extraño esta cosa. Porque, claro, él es la persona que está más a cargo, pero si no me equivoco, tenían un aviso ustedes de que por un tema de colchón académico se cerró, si no me equivoco, el sábado 11, si mal no recuerdo. Ya, pero de todas maneras, ¿quién tiene esa información más clara para poder entregárselas? Es el coordinador, Felipe Ritz. ¿Ya? Para que le consulten a su correo. Se los voy a volver a colocar aquí en... Va, qué extraño. No sé por qué hay algo extraño me pasa con la... A ver. Qué raro. Ya,
como les estaba diciendo, entonces, claro, pues no ven que ahora estamos con colchón académico de vuelta lunes y martes, de vuelta de la semana de receso, entonces se les envió correo hace tiempo ya, antes del ingreso a esta semana de receso, con la información de que el control se iba a cerrar, creo que el sábado 11 o algo así, un sábado. ¿Ya? Así que si tienen más dudas al respecto... ya sé lo que me pasó. Ya sé lo que me equivoqué. Entonces, por esa razón es que no tienen el tema de... Ya está cerrado el control de lectura. ¿Ok? De todas maneras, igual pueden consultarle a Felipe. ¿Ya? Lo que pasa es que no podía guardar el documento, no sé por qué, no podía guardar el documento en PDF, la presentación. Y ahora entiendo por qué, porque le había puesto extensión PPTX, por eso no se guardaba en PDF. He hecho como 3 veces eso. Y ahora sí se va a guardar en PDF. ¿Ya? No sé si tienen más consultas. Alguien me está diciendo cosas. A ver, que mandaron un correo para los del martes y el miércoles. Claro, sí. Sobre el colchón académico. Sí, y ojo, porque va a pasar lo mismo en octubre, ¿ya? Así que para que estén atentos, atentas para octubre, ¿ok? Porque en octubre también vamos a tener una semana de receso, y esa semana de receso va a implicar un colchón académico. Entonces van a tener que cerrar antes el control de lectura, ¿ya? Y ahora sí, ¿ya? Ok, ¿qué cosas tenemos que ver el día de hoy? Ya nosotras nos estábamos revisando, y les voy a compartir inmediatamente pantalla. Acá. Ahí está, ¿cierto? Estábamos revisando este ejercicio de un movimiento parabólico, ¿ya? Así que para que ustedes lo vean, era una persona, ¿cierto? 70 kilogramos, ¿ya? A ver aquí. Ok. Que es lanzada por un cañón, ¿cierto? Desde estas personas hombre bala que se hacen llamar, desde una altura de 5 metros, ¿ya? Con un ángulo de inclinación de 30 grados, ¿ok? Aterrizando luego a una distancia de 21 metros, ¿ya? Modela esta situación para encontrar esta situación para encontrar la rapidez inicial, ¿ok? Que imparte el cañón. Entonces, yo me acuerdo que estábamos trabajando con una cuestión, ya que se llamaba Scrabble, sí, ¿ya? Pero les voy a explicar rápidamente mejor, ya, esta es la que había creado yo, ya, que después quiero que hagamos, creo que la utilicemos esta aplicación, pero para... no sé cómo hacer esto. A ver, información. Ahí está. Color, el color que se llama oscuro. Ya, bueno. Verde. Después. Ya, no sé por qué, pero... ya. Tampoco. Push. Ver los saltos de página. Ya. No se puede cambiar. Bueno, listo. Era una hojita ahí ya, que después se las voy a enviar. Ya quiero que hagamos algún ejercicio de movimiento circular utilizando el Scrabble. La persona, claro, así como velocidad constante no, porque hay una aceleración de gravedad que está aplicándose en la dirección hacia abajo, ¿ya? Como se ve ahí en la fotito, voy a agrandarles acá.
¿Ok? Buena pregunta que hicieron ahí. Bueno, tal vez no tan grande. Ahí está, ¿ya? Si se fijan, aquí en esta parte, claro, tenemos aquí la trayectoria de la persona, ¿cierto? Que ustedes la estuvieron dibujando en esta aplicación, Scrabble. Dibujaron la trayectoria de la persona que va a ser una parábola, va a ser una trayectoria parabólica, ¿ya? Pero nosotras vamos a tener una suma de vectores, ¿ya? Que es totalmente diferente a la trayectoria dibujada ahí en el monito, ¿cierto? Que es curvilínea. En cambio, los vectores son flechas rectas, ¿ya? En distintas direcciones. Tenemos esta flecha inicial, está para anotar aquí, ahí está, ¿ya? Esta flecha inicial que representa un desplazamiento, ¿ya? Porque la velocidad tiene la dirección de la velocidad inicial por un delta t y eso equivale a un desplazamiento, ¿ya? Un desplazamiento, podríamos ponerle desplazamiento 0, ¿ya? Más se suma, es una suma vectorial, pero en 2 dimensiones, ¿ya? Más otro desplazamiento, ¿ya? ¿Cuál es la dirección de este otro desplazamiento? La dirección de este otro desplazamiento hacia abajo, desplazamiento 1, ¿ya? Desplazamiento 1 la voy a llamar, va a estar, esa dirección va a estar dada por nuestro vector aceleración de gravedad, ¿ok? Así que hay una aceleración siendo aplicada hacia abajo en el movimiento de esta persona. Si no existiera esta aceleración en la dirección hacia abajo, entonces la persona seguiría con esa velocidad inicial en esa dirección, el vector azul, ¿ya? Sin ningún problema, seguiría eternamente en esa dirección, rectilínea, ¿ya? Con un vector oblicuo. Pero como tenemos aceleración de gravedad hacia abajo, entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona va a tender a bajar, ¿ya? Ahí me están preguntando. Y ahí la gravedad se considera negativa o positiva. Buena pregunta, en este caso es un vector. Ya ustedes tienen que hacer la suma vectorial. Y este vector, G, buena pregunta esa, ya va a ser un vector, consideremos las coordenadas cartesianas en 2 dimensiones, ¿ya? La típica dirección, la típica coordenadas cartesianas, ¿ya? Horizontalmente tenemos una dirección positiva dirigida hacia la derecha y verticalmente tenemos una dirección positiva dirigida hacia arriba, ¿ya? En nuestro sistema de coordenadas cartesiano tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con G? Que en realidad G, si lo escribimos en términos de sus vectores unitarios, va a ser tal como menciona, me preguntaban ahí por interno, va a tener un signo negativo porque va a estar dado por la coordenada, perdón, me equivoqué, la coordenada J tongo, ¿ya? La coordenada el vector unitario, perdón, que está asociado al eje vertical, ¿ya? Entonces nos queda menos G J tongo, ¿cierto? Por un medio por dt cuadrado, ¿ya? Esa es la expresión de G. ¿Ok? Y en el caso de B sub 0, si lo queremos escribir en términos de sus componentes para representar sus direcciones, ya va a tener un B sub 0, va a tener una componente en el eje X, ¿ok? Positiva, en dirección y tongo, más una componente en el eje Y, ¿ya? Les pido disculpas porque estoy un poco lenta porque resulta que no estoy con la tablet, entonces estoy con el mouse. La verdad es que me cuesta mucho escribir con el mouse. Ya, B sub 0 y aquí. Realmente me cuesta mucho escribir con el mouse. Ya, B sub 0 y J tongo. ¿Ok? Positivo. ¿Ok? Así nos queda nuestro vector B sub 0. Hay que encontrarlo, ¿cierto? Hay que encontrar cuál es el valor de las componentes. Nosotras no vamos a trabajar de esa manera los ejercicios de cinemática en 2 dimensiones, movimiento parabólico.
No lo vamos a trabajar así, descomponiendo componentes vectoriales, ¿ya? Y después haciendo un sistema de ecuaciones con las componentes escalares de los vectores. No lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a trabajar de manera geométrica este tipo de ejercicio, ¿ya? Vamos a utilizar ángulos, vamos a utilizar funciones trigonométricas, identidades trigonométricas para poder resolver estos ejercicios, ¿ya? De manera geométrica. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, el teorema del coseno, el teorema del seno, ¿ok? Así vamos a resolver este tipo de problemas. Y bueno, el desplazamiento resultante va a ser este de acá abajo, ese verde que se muestra ahí, ¿ya? Se fijan que se forma un triángulo, ¿ok? Entonces, de este triángulo, vamos a ver cómo se resuelve, ¿ya? Que me estaban preguntando ahí, ¿cómo es que se resuelve? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se resuelve este triángulo? Ya. Se resuelve de la siguiente manera. Ya tenemos el triángulo de desplazamientos, ¿ok? Que fue el que dibujamos en color verde. Tenemos el vector. Esto yo no sé cómo se hace para... A ver, y si no es así, uno lo hace para el lado. Ahí está. ¿Ya? Aquí está el vector verde, va a ser nuestro vector de desplazamiento resultante, el vector azul, un vector de desplazamiento v sub 0 del delta t, vector rojo, otro vector de desplazamiento igual a un medio g delta t cuadrado. ¿Ya? La suma de esos dos nos va a dar el vector de desplazamiento resultante y forman un triángulo. A partir de ahora, súper importante, el problema se convierte en un ejercicio de geometría. ¿Ya? Vamos a utilizar las ecuaciones, la trigonometría, las funciones trigonométricas, como les había dicho, los ángulos, los teoremas ya trigonométricos para poder resolver este problema de manera geométrica. Solo trabajaremos con las magnitudes de estos vectores, ¿ya? Con las magnitudes de estos vectores. Como lo vamos a resolver de manera geométrica, lo vamos a hacer así. Si ustedes quieren resolverlo utilizando la ecuación vectorial que está acá, ya esa, así con vectores, con suma de vectores en 2 dimensiones, lo pueden hacer. Y ahí tienen que considerar los signos, como muy bien me preguntaban por interno, tienen que escribir cada vector en función de sus componentes vectoriales, ya con los vectores unitarios asociados y la dirección si es negativa o es positiva, indicándome eso, ya considerar un sistema de coordenadas y pueden resolverlo también vectorialmente. Pueden hacerlo la otra forma, pueden hacerlo con el sistema de ecuaciones, descomponiendo, ¿ya? En las componentes escalares en el eje X de cada vector, las componentes escalares en el eje Y de cada vector, van a obtener un sistema de ecuaciones y trabajar con el sistema de ecuaciones. También lo pueden hacer así, que es una manera que tal vez ustedes conocen más, ¿ya? Pero ahora yo les voy a explicar una tercera forma de resolver el problema, y esta tercera forma de resolver el problema es a través de las identidades trigonométricas, teoremas trigonométricos. Ya es una manera geométrica de resolución del problema que simplifica bastante las cosas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, voy a borrar acá. ¡Pim! Triángulo de desplazamientos. Ahí está nuestro triángulo de desplazamiento. Se fijan que nos habían dicho, estaba en el planteamiento del problema, que esta persona es lanzada con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces ahí la línea punteada es nuestra horizontal y tenemos un ángulo de elevación respecto a ella de 30 grados. ¿Ok? Ahí está. Ya, fíjense lo que hicimos acá. Tomamos una primera ecuación, dijimos, a ver, esta expresión equivale a, sabemos que esto de acá son 21 metros, ¿ya? Lo obtenemos. ¿Por qué lo obtenemos? Porque la persona llega acá, ¿ok?
llega acá. Entonces, aquí, esto es todo lo que recorrió horizontalmente, desde donde partió, ¿ya? Hasta donde llegó la persona. Ok, hasta ahí. ¿Ya? Entonces, eso nos decía en el planteamiento del problema que eran 21 metros lo que logró avanzar horizontalmente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, conocemos esa distancia y la igualamos ¿a qué? A la componente horizontal de nuestro triángulo rectángulo, ese que está ahí. ¿Ok? Que va a ser v sub 0 de t. Fíjense que aquí yo estoy trabajando con magnitudes, no estoy colocando ni flechita vector, ni signo, ni nada. Magnitud. ¿Ok? Ya. V sub 0 delta t, coseno de 30 grados. ¿Cierto? Y me faltó el 30 grados. ¿Ya? Luego, ¿qué otra cosa más, qué otro análisis geométrico hacemos acá? Nos damos cuenta de que cuál es la altura desde la que parte la persona también es un dato. ¿Ya? Es un dato, nos dicen cuál es la altura de la cual parte la persona. Ya nos dicen que la persona está a una altura de 5 metros cuando es lanzada por este cañón. ¿Ok? Es lanzada a 5 metros de altura. Entonces conocemos ese pedacito de acá de la magnitud del vector. A ver, voy a borrar aquí. Conocemos ese pedacito de acá de la magnitud del vector. Y ahí, conocemos ese pedacito. ¿Ok? 5 metros. ¿Y qué es lo otro que sabemos? Bueno, sabemos que el vector completo, todo este vector completito, ahí, ¿ya? Todo ese vector completito, ¿ok? Equivale a un medio g delta t. Fíjense, magnitudes acá, nuevamente, ¿ya? 5 por delta t cuadrado. ¿Ya? Porque G vamos a considerar que la magnitud, en este curso vamos a considerar siempre la magnitud de G como 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Lo voy a anotar acá. Como 10, la magnitud, ojo, 10 metros sobre segundo cuadrado. En el curso siempre les vamos a pedir eso. ¿Ya? ¿Ok? Ahí. Entonces, claro, queda 5 delta t cuadrado. Por lo tanto, la magnitud, solamente nosotros queremos este puro pedacito de acá, solo el pedacito de el triángulo rectángulo. Ese pedacito entonces va a ser 5 delta t cuadrado menos los 5 metros del pedacito de abajo, ¿cierto? Ya, y eso lo igualamos a la componente, la magnitud de la componente vertical del triángulo, o la magnitud del lado, perdón, opuesto al ángulo, ¿cierto? Que sería v sub 0 delta t seno de 30. Ahí está. ¿Se fijan? Nuestras dos expresiones que salen a partir de un análisis de la geometría de este triángulo. ¿Ya? Y bueno, trabajamos con esas ecuaciones, ¿ya? Trabajamos con esas dos ecuaciones y llegamos a la conclusión de que, miren, por ejemplo, aquí podemos, qué sé yo, dividir estas dos expresiones. Ya nos va a quedar una cotangente ahí de 30 grados igual a 21, o podemos dividirlo al revés, ¿ya? El 2 dividido 1, ecuación 2 dividido 1, entonces nos queda una tangente de 30 igual a 5 delta t cuadrado menos 5 sobre 21, pasamos para el otro lado. Esto ya es álgebra, ¿ok? Desde el álgebra, al resolver este sistema de ecuaciones, ya que nacen desde el análisis geométrico del triángulo, obtenemos el tiempo y la magnitud de nuestra velocidad inicial, que nos preguntaban por eso. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con esto? ¿No? Me dicen. Voy a borrar aquí porque rayé mucho. O sea, profe, lo que hacemos ahí para sacar el delta t y el b sub 0 es hacer un sistema de ecuaciones. Exactamente, sí. Con esas dos ecuaciones que están ahí, ¿ya? Sin tener que descomponer en componentes, ningún vector, sin tener que estar entrando a hacer un trabajo de suma vectorial, nada de eso, aquí no hay ninguna suma vectorial, ¿ya? ¿Hay alguna suma vectorial ahí?
No, ¿ok? Solo hay análisis geométrico. Por favor, esto que no se les olvide al momento de realizar su control de la próxima semana o la tarea, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque pasa que en semestres anteriores se han puesto a hacer sumas vectoriales, pero de una manera que no corresponde, ¿ya? O sea, si ustedes van a hacer suma vectorial, tienen que estar muy... em, tienen que estar muy, o saber muy bien cómo hacer la suma vectorial, ¿ya? Por favor, ¿ok? Para que ahí, miren, les voy a dar unos 3 minutitos para que hagan la resolución algebraica, ¿ya? Quiero que hagan la resolución algebraica, voy y vuelvo. Díganme, ¿cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacerlo? No, sí, más o menos. Ya. Ya con la de Era arriba, dividir con la nomás. de arriba ¿Ya? podemos despejar el b sub 0, después lo reemplazamos abajo, yo creo. Claro, exacto. También pueden dividir la ecuación 2 dividido 1, la otra opción. ¿Ya? Y ahí les da también bien directo el delta t. Y después con eso calculan, pueden reemplazar en cualquiera de las dos, ¿ya? Álgebra de sistema de ecuaciones. Súper. Ya. Ahora vamos a continuar con el otro triángulo, ya. Trabajamos con el triángulo de desplazamiento, con eso pudimos obtener el tiempo que se demora el hombre bala en llegar al suelo, ya desde su lanzamiento. También pudimos extraer la magnitud de la velocidad inicial con la que es lanzado este hombre bala. Y bueno, ahora vamos a construir el triángulo de velocidades para obtener la velocidad final, la magnitud, y también podemos obtener la dirección a través del ángulo con la que impacta el suelo este hombre bala. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera en cómo lo hicimos con el triángulo de desplazamiento. ¿Ya? Construyendo un triángulo, ¿ok? Pero en este caso va a ser un triángulo de velocidades. ¿Ya? Acá debemos representar la otra ecuación vectorial, ¿ya? Vamos a tener aquí, si se fijan, es una figura referencial, no está a escala necesariamente, ¿ya? Y vamos a tener aquí naranjito uno de los vectores, que es el vector velocidad inicial, que ya conocemos su magnitud, ahí está, ¿ya? Lo sumamos, ¿ok? Con otro vector, en rojo, otro vector velocidad que está dado por vector aceleración de gravedad dirigido hacia abajo por delta t, ¿ok? Y finalmente vamos a obtener un tercer vector que es el resultante. ¿Ya? La suma de estos dos vectores nos va a dar un tercer vector v. ¿Ok? Vector velocidad final. Y ahí está nuestra ecuación vectorial dibujada, gráficamente escrita, ya con vectores. ¿Cuáles serían esos vectores del dibujo? Ah, bueno, aquí yo les había hecho la pregunta, pero ya se las dije. Bueno, ya lo saben, ¿ya? Entonces, una vez que ya identificamos nuestros vectores, nuevamente hacemos este triángulo y lo que quiero hacer yo es que quiero irme a la hoja acá, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si se fijan, de nuevo vamos a tener aquí el caso de, sabemos que ahí, ¿ya?
Sabemos aquí que voy a escribir con negro todo mejor, ya, vector velocidad inicial, ¿ok? Después el otro vector velocidad que es g delta t, ya, ahí está. Y la suma de ambos nos va a dar el vector velocidad final, ¿ok? Ese de ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo otro que sabíamos? Lo otro que sabíamos era que, pim, 30 grados, ¿ya? Que la persona, el hombre bala, era lanzado por el cañón a 30 grados con respecto a la horizontal. Aquí se forma un ángulo recto, por lo tanto, sabemos que la suma de los tres ángulos internos equivale a 180, así que finalmente vamos a tener los 60 grados acá. ¿Se fijan que aquí ya todo empieza a ser geométrico? ¿Ya? Trabajamos con ángulos, con funciones trigonométricas, ¿ok? Y a partir de este triángulo ya empezamos a cambiar, ya pasamos desde una suma vectorial a un análisis geométrico de este triángulo de velocidades. ¿Ok? Nuevamente, y saben que esto, ustedes dicen, pucha, qué enredada esta cosa, pero no es enredada. ¿Por qué? Porque simplifica mucho las ecuaciones, ¿ya? Simplifica un montón el cálculo que tienen que hacer, el trabajo algebraico, ¿ya? En vez de estar descomponiendo vectores, haciendo la suma vectorial, ustedes trabajan con geometría y les salen 2 pasos el resultado, ¿ok? Por eso que les estamos presentando esta forma de resolver problemas, ¿ya? De cinemática en 2 dimensiones, mucho más fácil que la cinemática en una dimensión ¿ok? Perdón, que trabajar con componentes, ¿ya? O vectorialmente. Ya, ahí está, conocíamos desde el triángulo de desplazamiento la magnitud de este vector velocidad inicial, conocemos los ángulos, tenemos que pillar ese ángulo de ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos encontrar esta velocidad, ¿ya? La velocidad final. Esa es. Su magnitud y su dirección, ¿ok? Y también queremos encontrar ese ángulo de ahí, ¿ya? Bueno, aquí tenemos 90 grados, ¿cierto? Tenemos aquí este ángulo, ¿ya? Conocemos también este lado. ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale G y también el tiempo lo calculamos en el triángulo de desplazamiento. Entonces, con estos dos lados y este ángulo, ¿qué teorema podemos utilizar? ¿Quién me dice? Ya, que no me digan, pero les voy a hacer una pequeña encuestita, ¿ya? ¿Qué teorema? Letra A. Alguien no lo diga, pues no lo diga, no lo diga. Y ahí está, letra A, el teorema del coseno. ¿Ya? Porque quiero quiero hacerle una encuesta. ¿Ya? Letra B, esa es la letra B, el teorema del seno. ¿Ok? Y esa era la letra B. Disculpen la letra, es que de verdad me cuesta mucho escribir con el mouse. Y letra C, teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras. Debía haber traído mi tablet, no la traje. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ya. Pitágoras. ¿Ya? Con ese ángulo de 60 grados y los dos lados, ¿ya? Y les mando la encuesta, yo creo que ya saben, ya tienen que saber. Ya, vayan respondiendo. ¿Cuál de las 3 opciones? Si tenemos esos dos lados y tenemos el triángulo y tenemos el ángulo.
Ya, ¿cómo van? ¿Cómo van? Oigan, está peleada la cosa, ¿ah? Tenemos dos lados em, que, subtienden un ángulo, ¿ya? Dos lados adyacentes al ángulo de 60 grados. ¿Qué podemos usar ahí? Hay varias opciones, pero la mejor, en el caso de los que tenemos el lado de 13 grados, perdón, de 13 metros por segundo, 13,1, y el otro lado de 18,5 metros por segundo, y el ángulo de 60 grados que está entre estos dos lados. Entonces, ¿cuál nos conviene más? ¿Ya? Podemos usar los tres. Bueno, el del seno, no sé hasta qué punto, qué tan factible. No sé, la verdad, si nos sirva. Puede ser que nos sirva. No. A ver. Sí, nos puede, pero, por ejemplo, si queremos. Hay uno con el que sale directo la magnitud del lado de la velocidad verde, ¿ya? De la velocidad final. ¿Ya? Entonces ya, estuvo peleada la cosa. Voy a terminar la encuesta y voy a compartir resultados. Miren, estuvo peleada entre la B y la C y también hubo un porcentaje que consideró la letra C. Ya, pero finalmente ganó la letra A por el 60%. ¿Ya? Ok, sí, la letra A. ¿Ya? Bueno, se puede usar de todas maneras. Las otras opciones, no es que esté malo, ¿ya? Pero ustedes pueden usar también el seno, el coseno, pero les va a costar mal. Con el teorema del seno obtienen al tiro la magnitud de este vector, ¿ya? Bueno, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. Voy a limpiar acá. Ahí. ¿Ven? ¿Se fijan? Miren, utilizamos aquí ¿qué le puse? Ley, teorema del coseno, ¿ya? Para obtener la magnitud de nuestra velocidad final, 16,5 metros por segundo, ¿ok? Y luego utilizamos el teorema, ya, creo que es ley, no, teorema del seno, para poder obtener este ángulo alfa, ¿ok? Que era el último ángulo que nos faltaba del triángulo, ¿ya? Así que se fijan que con trigonometría podemos resolver, haciendo un análisis geométrico, podemos resolver mucho más fácilmente aquí, ¿cuánto? Una, dos ecuaciones y listo. Y se acabó la situación. Y de hecho fue una ecuación que tuvimos que utilizar para una cosa y otra ecuación para otra cosa que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Ok? Así que bien simple. Conclusiones, ¿ya? Para este tema, para el tema de movimiento parabólico, podemos relacionar las ecuaciones de desplazamiento y velocidad con la representación vectorial de un movimiento, ¿ya? Podemos usar la geometría para identificar la información, magnitudes, ángulos, alguna línea adicional de ayuda. Por ejemplo, en este caso de acá, podíamos encontrar la dirección de la velocidad final. Pregunta para ustedes, ¿qué es lo que tendríamos que obtener para poder conocer la dirección de la velocidad final? Vamos, díganme. ¿Qué necesitamos, qué tenemos que el ángulo calcular? ¿Qué faltante. cantidad? ¿Sí? O sea, podríamos calcular también el último ángulo que nos falta y después eh, usar la fórmula para, bueno, mm,
Sí, está bien lo que Diría menciona primero que José. sí. Diría primero que calcular el ángulo y ya después, a partir del valor de ese ángulo, encontrar la dirección. Exactamente. Muy bien, José, gracias. Justamente, como ya tenemos este ángulo, podemos encontrar el ángulo beta, que es el ángulo de presión con respecto a la horizontal, ¿ya? Y conociendo este ángulo beta, vamos a poder calcular la dirección de la velocidad final a partir de este ángulo, ¿ya? El ángulo gamma, ¿ok? Porque acuérdense que la medición de ángulos que representan la dirección de cada vector se mide siempre desde el eje horizontal en dirección hacia la derecha y se va barriendo el ángulo de manera en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, una vez teniendo el ángulo beta, podemos calcular el ángulo fácilmente, el ángulo alfa, ya 360 menos beta. Ahí va a estar nuestro ángulo, perdón, ángulo gamma, que representa la dirección de este vector velocidad final. ¿Ok? Acuérdense, los ángulos representan la dirección del vector velocidad final. ¿Ok? Y ahí me están preguntando por interno, ya, que tenemos ya la teorema del coseno. Tenemos dos lados, me dicen por interno, y el ángulo opuesto al lado que buscamos, por lo que debemos ocupar el del coseno. Ya, no, ojo, no es el ángulo opuesto, es el ángulo que comparten estos dos lados, ya, para obtener el lado opuesto. Si queremos conocer la magnitud del lado opuesto de este triángulo, ya, que sería la magnitud de la velocidad final, al cuadrado, así es el teorema del coseno, ya, tenemos que considerar uno de los lados al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, menos 2 veces ambos lados, ¿ya? 2 veces, se resta esta parte, por el coseno del ángulo entre estos dos lados, ¿ya? El coseno del ángulo adyacente a los dos lados que no son el lado que estamos buscando, ¿ya? El lado que estamos buscando es el opuesto al ángulo, ¿ok? Sí. Eso, importante que les quede claro. Y el teorema del seno es una proporción entre senos de ángulos y lados opuestos, ¿ya? El seno es 60, ¿cierto? Aquí yo no sé por qué me queda... Ah, ya, es a el lado opuesto, que sería la magnitud de la velocidad final, 16,5 metros por segundo cuadrado, y el seno del ángulo alfa, que es el que estamos buscando acá, es al valor del lado opuesto, 13,1 metros por segundo. ¿Ok? Así es el... Ya, una pregunta que me hacen por interno. Si el vector rojo representa la velocidad del objeto cuando va cayendo, ¿ya? Ojo ahí, les comento, espérense, voy a borrar todo. El vector rojo y el vector amarillo, ¿ya? Representan ambos la velocidad del objeto que va cayendo, ¿ok? De hecho, es más aún, estos dos vectores lo que representan es la velocidad final, ¿ok? Son las componentes de la velocidad final. En otras direcciones, no en las direcciones tradicionales, X e Y, ¿ya? Estos dos vectores sumados, ya el vector que está bajando, sumado con el vector oblicuo naranjo, la suma de ambos va a dar como resultado la velocidad final. Estos dos vectores representan la velocidad final del objeto, ¿ya? De la persona. ¿Ok? Ojo, lo que pasa es que uno de repente se confunde con vectores y trayectoria, ¿ya? La trayectoria es una cosa, la trayectoria muestra, qué sé yo, cómo se va moviendo el objeto, ¿ya? Y qué puntos va en el espacio, va recorriendo esta persona, hombre bala, a medida que cae, ¿ya? Pero los vectores no representan esas cosas, ¿ok?
Bueno, a menos que sean vectores posición. Estos tres vectores que están acá, que ustedes están viendo, son vectores velocidad. Representan velocidades, ¿ya? Y representan un caso, una velocidad en particular, que es la velocidad final. En un punto, la persona está aquí, chocó acá, o llegó acá al suelo, aquí. En ese punto llegó al suelo. ¿Ok? En ese punto va a tener una velocidad final. Y esa velocidad final va a estar dada, se puede representar como la suma de dos vectores que conocemos. ¿Ok? El vector velocidad inicial más el vector g delta t. ¿Okay? Esos dos vectores van a ser la suma o las componentes en cierto tipo de coordenadas, ¿ya? De este vector velocidad final. ¿Ok? No representan... lo que pasa es que cuando dicen la velocidad, cuando me dicen representa la velocidad cuando va cayendo, ya, es que las velocidades son vectores en cada instante. Por ejemplo, la persona cuando va moviéndose, ¿ya? De manera... Cualquier puede caer en caída libre, puede moverse horizontalmente, puede ser una persona que se mueve parabólicamente. ¿Ya? En cada punto tenemos que dibujar un vector velocidad, en cada punto de la trayectoria de esta persona. Y ese vector velocidad en cada punto va a tener direcciones distintas, van a ser distintos vectores velocidad. En este caso estamos analizando la magnitud y la dirección de un solo vector, que es el vector velocidad final, ¿ya? De la persona. ¿Ok? Sí, de repente como es que se complica uno con la definición de vectores velocidad, porque es algo distinto a los vectores de desplazamiento, ¿ya? Y mucho más diferente a las trayectorias, ¿ok? Eso, ¿ya? Bueno, podemos usar los teoremas de Pitágoras, sí parece que se llama ley del seno, ley de coseno, para resolver los triángulos que aparezcan, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos modelar estas situaciones de cinemática? Escribir las ecuaciones vectoriales de desplazamiento y velocidad, dibujar los triángulos coherentes con el problema y resolver el problema geométrico, ¿ya? Estos ejercicios que les coloqué aquí en la presentación, que les voy a mandar ahora cuando finalicemos la clase, es para que ustedes lo hagan, vienen con pauta. Tenemos un ejercicio 1, su pauta, bueno, ahí la hice yo, está un poquito fea la foto, voy a tratar de mejorarla después. La próxima. Aquí tenemos otro ejercicio más de movimiento parabólico con su pauta. Yo, ¿qué les aconsejo? Que hagan estos ejercicios en su tiempo ahí de estudio personal o de estudio colaborativo. Vayan trabajando los ejercicios y después al final, cuando ya resuelvan todo, vean las pautas, ¿ya? Para que puedan comparar lo que ustedes hicieron con lo que está en la pauta, ¿ok? Y me pueden mandar sus consultas, ya por correo. Voy a estar ahí atenta a sus consultas por correo. ¿Ok? Hay veces en que me demoro un poco en responder porque hago un millón de cosas además de esta clase, de este ramo. Entonces, siempre trato de responder lo antes posible, pero hay veces en que me demoro un poco más. ¿Ya? Así que si en caso me demoro un poco más, me mandan un recordatorio. ¿Ok? Eso. Y bueno, ¿qué otros movimientos en dos dimensiones tenemos? Porque aquí estamos viendo un caso de movimiento en dos dimensiones, que es el movimiento parabólico. Y ahora quiero que veamos el otro caso, a ver si alcanzamos a trabajar un poquito en el Scribble, en la aplicación esa que estuvimos viendo en la clase anterior. Movimiento en dos dimensiones, ¿ya? Movimiento circular ahora. Otro caso de otro tipo de movimiento de dos dimensiones, que es el circular. ¿Ok? Este se trabaja diferente al movimiento parabólico. No se trabaja con triángulos, ¿ok? Con triángulos de vectores, ¿ya? Con triángulos de desplazamiento o triángulos de velocidad, no. Se trabaja de una manera más tradicional, ¿ya? Más conocida, ¿ok? Bueno, aquí tienen varias cápsulas de video, ¿ya? Ustedes le hacen clic ahí y pueden ir a estos videos para ver, por ejemplo, esta presentación, la dirección de la velocidad instantánea,
Ya rapidez versus velocidad en una dimensión, hacen ahí la comparación entre rapidez y velocidad, que siempre son conceptos físicos que tienden a mezclarse y a confundirse. Aceleración en un movimiento en 2 dimensiones y las ecuaciones del movimiento circular uniforme. ¿Ven? Tienen varios videos ahí, cápsulas, son cortos, para que ustedes los puedan ver. ¿Ya? Y apoyarse ahí para resolver su tarea y su control. Consideremos un vehículo que se mueve en esta autopista. Ya les vamos a mostrar, les voy a mostrar más o menos de dónde nace esto del movimiento circular. Uniforme y no uniforme. O sea, uniforme y uniformemente acelerado. ¿Ya? Manteniendo, ya, supongamos que tenemos aquí una curva que tiene esa forma irregular. ¿Ya? Una curva de, qué sé yo, no sé, un rally móvil, supongamos. Y hay un auto que se está moviendo por esa trayectoria, ya esa pista ¿cómo se llama? De carreras, ¿ya? Y mantiene este auto una rapidez constante durante toda esa trayectoria. Es raro, ya en la realidad no pasa esto, ¿ok? En todas las curvas que hay ahí va a ser bien difícil que pueda mantener la rapidez constante el auto, pero estamos considerando una situación idealizada, ¿ya? Donde el auto logra mantener rapidez constante a lo largo de toda esta pista, ¿ya? Supongamos que se mueve este objeto en dirección de los punteros del reloj, como muestra esa flecha roja de ahí, ya está moviéndose en dirección horaria, demorándose 8 minutos en dar una vuelta completa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense, en el dibujo se representan los puntos de una gráfica estroboscópica con separaciones de 1 minuto, ¿ya? Cada 1 minuto el objeto está a cierta distancia, ¿ya? Acá más o menos manteniendo la misma distancia porque se está moviendo a la misma rapidez a medida que pasa el tiempo, por lo tanto en cada minuto debe recorrer la misma distancia, ¿ya? Ahí está, los puntos están separados por la misma distancia recorrida, porque es un movimiento a rapidez constante. Miren, les voy a adelantar algo, ¿ya? Con respecto a este movimiento. Si nosotras, cortásemos, ¡pum!, cortamos ahí esta pista, ¿ya? Y la estiramos, se convierte en un movimiento rectilíneo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si cortamos ahí, ¡pum!, y estiramos toda la curva de carrera, nos va a quedar un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, la forma de trabajar para analizar el movimiento de estos tipos, movimientos en una curva cerrada o movimiento circular, que es lo que vamos a ver más adelante, un poquito en unas cuantas páginas más, se analiza de la misma manera que el movimiento rectilíneo en una dimensión, el movimiento en una dimensión, a eso me refiero con rectilíneo, el movimiento en una dimensión, ¿ya? Se analiza también de la misma manera, ¿ya? Como analizamos el caso del movimiento en una dimensión, y ustedes también lo conocen desde Introducción a la Física, ¿ya? Análisis de movimiento en una dimensión y movimiento circular utilizando la gráfica estroboscópica. De hecho, esto que está acá, con esos puntitos ahí, es una gráfica, voy a poner solo las iniciales, punto, estroboscópica, ¿ya? Igual como lo hicimos para movimiento en una dimensión, ¿ok? Donde íbamos colocando los puntos del objeto cada cierto tiempo, que tenía que ser siempre el mismo tiempo, y las posiciones de donde debería estar ubicado el objeto cada 1 minuto. ¿Ya? Gráfica estroboscópica. Después de eso hacemos los diagramas de velocidades, los diagramas de aceleraciones, ¿ya? Los vectores de velocidad, tenemos que dibujar los vectores de aceleración, y después con ello construimos los gráficos de velocidad angular tiempo en este caso y aceleración angular tiempo en este caso, como lo hacíamos cuando trabajábamos con movimiento en una dimensión, ¿ya? Movimiento rectilíneo, qué sé yo, cinemática en una dimensión.
¿ya? Es lo mismo, así mismo se trabaja. Y después se extraen áreas bajo la curva y pendientes para obtener las ecuaciones de este movimiento circular, ¿ya? Entonces, volvemos un poco a los pasos de modelación de la cinemática en una dimensión con este tipo de movimientos circulares, ¿ya? Ok, tenemos nuestra gráfica estroboscópica, ya la hicimos. Después, vamos a graficar las velocidades de este objeto. Este objeto se mueve a rapidez constante, por lo tanto, la magnitud del vector velocidad en cada uno de esos puntos es la misma magnitud, ¿ya? Lo que varía es su dirección. Gráfica de velocidad, misma magnitud, dirección tangencial a la trayectoria. Tangencial en el punto, en cada punto es tangente, es decir, solo en ese punto toca la trayectoria. Bueno, hay casos en donde tocan los vectores en más puntos, ¿ya? Pero es tangente a la trayectoria en el punto donde está, en el punto en cada uno de esos puntos de la gráfica estroboscópica. ¿Ya? Entonces ahí en rojo dibujamos nuestros vectores velocidad del objeto en cada uno de los puntos de la gráfica estroboscópica. ¿Ya? Luego, ¿hacia dónde apunta la aceleración media en cada intervalo de 1 minuto? Ya, y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar con vectores nuevamente para poder determinar la aceleración promedio entre dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, entre este punto de acá, ¿ya? Y este otro punto de acá. ¿Cuál va a ser la aceleración media entre esos dos puntos? ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ok? Ya. Vamos a tomar aquí un vector rojo que va a representar nuestra velocidad inicial, velocidad en el punto A, le vamos a poner, aquí está, bueno, aquí en el punto D, y en rojo en el punto A, ¿ya? En el punto antes y en el punto después. ¿Ok? Ya, sabemos que la dirección del punto después está un poco oblicua hacia abajo, como en el tercer cuadrante. Ahí lo trasladamos, ya lo trasladamos hasta ahí. ¿Ok? Lo mismo con el vector A, lo trasladamos hasta ahí, está oblicuo como en el cuarto cuadrante, un poquito más abajo de la horizontal. ¿Ok? Y esos dos vectores los vamos a restar, ¿ok? Los restamos y con la resta vamos a obtener obviamente el vector diferencia de velocidades. ¿Se acuerdan que en el movimiento de una dimensión teníamos que hacer lo mismo? Pero la diferencia es que ambos vectores estaban en la misma dirección, o sea, estaban en una sola, eran colineales, ¿ya? En el caso de los vectores en una dimensión, eran colineales. ¿Ya? Y nosotros hacíamos la resta, ¿se acuerdan? Y la resta era en una dimensión. Este es el vector antes, el vector después, entonces el vector antes se le sumaba un vector delta V y obteníamos el vector después, de velocidad, ¿se acuerdan? Ya este era el vector delta V, este era el caso en una dimensión, ¿ya? Un D, de acaso una dimensión, ¿ok? Y teníamos el vector velocidad después, ¿ya? ¿Llegaron ya? Ya. Y vector velocidad antes, ¿ok? Ahí está, vector velocidad antes. ¿Bien? ¿Se acuerdan de decir? Ya. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero en 2 dimensiones, ¿ya? O sea, sí, van a quedar en 2 dimensiones, ¿ya? O sea, sus direcciones son distintas, ¿ok? No son colineales, ¿ok? Entonces, vamos a tener aquí estos dos vectores, ¿cierto? Y su resta nos va a dar el vector diferencia de velocidad. O la otra forma de decirlo es que al vector velocidad inicial le vamos a sumar el vector diferencia de velocidades y vamos a obtener el vector velocidad final. ¿Ok? Eso.
Ya, pues. Entonces, esto de acá, después, ¿qué va a pasar? Voy a limpiar aquí. Bueno, ahí, ¿qué es lo que sabemos? Que la aceleración media, ¿ya? Eso ya lo sabíamos desde cinemática en una dimensión, que la aceleración media tiene la misma dirección que nuestro vector diferencia de velocidades, pero su magnitud no es comparable porque en realidad la aceleración media, su magnitud va a estar dada por la razón entre la diferencia de velocidades y el intervalo de tiempo, ¿ya? La magnitud, y la dirección va a ser la misma que la dirección del vector diferencia de velocidades, ¿ok? Igual que en el caso de cinemática en una dimensión, ¿ok? Aquí no hay. Lo único diferente nomás es que la suma de vectores va a estar dada en 2 dimensiones, esa es la diferencia, ¿ya? Con el movimiento en una dimensión, ¿ok? Ya, entonces, bueno, observemos este triángulo formado por estos 3 vectores. Ojo que el vector VA tiene la misma magnitud que el vector VD. Tienen direcciones distintas, pero tienen la misma magnitud. Ya, por lo tanto, estos 2 ángulos que forman con el vector diferencia de velocidades en realidad van a ser el mismo. Porque es un triángulo isósceles. Ya, porque este lado es bien geométrico todo este tema de cinemática, ¿ya? Si se fijan, este lado de acá tiene la misma magnitud, el mismo tamaño que ese lado de allá. Por lo tanto, es un triángulo isósceles, así que esos 2 ángulos con respecto al vector delta V son iguales, ¿ya? Así que ese es el tema con este triángulo. ¿Qué pasa si empezamos a acercar los vectores? Empezamos a juntarlos. 2 puntos cada vez más cerca, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a colocarle, no sé, primero, en el caso anterior, teníamos un punto acá y otro punto por acá, ¿ya? Con distintas velocidades. Luego, en el caso siguiente, ¿ya? En el caso siguiente, vamos a tener un punto acá, ¿ya? Y otro punto por acá, más cerquita, ¿ok? Van a tener distintas direcciones, pero cada vez se van a ir juntando más las direcciones de los vectores antes y después, del vector rojo y el vector azul, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si ahora consideramos 2 vectores muy juntitos? ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ya un vector acá y otro que está así como muy juntito. Ahí. ¿Ya? En realidad ese no está tan juntito, sino que está, no sé, por ahí. ¿Ya? Por ahí más o menos. Pucha, no me queda bien eso. Más o menos como por ahí. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en este caso de estos 2 vectores que están muy juntitos? Uno va a tener una dirección, ¿cierto? El vector antes, por ejemplo, lo voy a escribir con rojo, una dirección, no sé, así, ¿ya? Y el otro vector, el vector velocidad después, va a tener una dirección más o menos como así, como pasa el tiempo, ¿ya? Casi paralelos, ¿ok? Y si están muy pegados, ¿ya? Entonces van a ser 2 vectores paralelos, ¿ok? Si están uno y el otro hacia el lado, casi encima, ¿ok? Van a ser vectores paralelos, ¿ya? Los ángulos entonces estos ángulos alfa tienden a 90 grados, porque claro, finalmente vamos a tener 2 vectores paralelos, ¿ya? Que el ángulo va a ser de 90 grados con el delta V. Y ese caso es el caso extremo, ¿ya? Es el caso, ¿ya? En donde tenemos este vector diferencia de velocidades, que es prácticamente, ahí está, perpendicular a cualquiera de los 2 vectores. ¿Ok? El caso extremo, el caso cuando están pegados los 2 puntos de la trayectoria. Y vamos a tener un vector
diferencia de velocidades que es perpendicular a los dos vectores, velocidad antes, velocidad después, y además, acuérdense que ese vector diferencia de velocidades está relacionado con la aceleración media, ¿cierto? Ahí. La dirección de la aceleración media va a estar dada por este vector diferencia de velocidades, ¿ya? Y ahí está la magnitud de la velocidad, la expresión vectorial de la aceleración media. ¿Ok? Ahí. Y espera un poquito. Entonces, en este caso extremo, de aquí nace el concepto de aceleración instantánea, ¿ya? Cuando convertimos el delta en un diferencial. Cuando convertimos este intervalo de tiempo a un diferencial de tiempo, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí pasa esto de que los dos puntitos consecutivos están pero pegados, pegados, pegados y tenemos nuestra aceleración instantánea, ¿ya? Uy, ya, tenemos que ir. Aceleración instantánea apunta siempre en dirección perpendicular a la velocidad tangencial en cada punto de la gráfica estroboscópica, pero las magnitudes dependerán de lo curvado de la trayectoria, ¿ya? Fíjense aquí que en el caso del vector verde, que es nuestro vector de aceleración instantánea, ¿ya? Fíjense que tienen magnitudes distintas. La aceleración instantánea a veces es muy pequeñita porque la curva es casi recta y otras veces en que es muy grande la magnitud porque la curva es bastante más pronunciada, ¿ya? Eso y ya para terminar, bueno, esta parte de acá del movimiento circular uniforme que ya lo conocen, lo vamos a revisar la próxima clase, ¿ya? Para finalizar con este tema y a ver si podemos hacer algunos ejercicios que quedaron pendientes de hoy en el... Espera un poco.